Okay, here we go. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy a nuestra charla acerca de diversidad y trayectorias para profesionales y arquitectos. Hoy vamos a revisar diferentes puntos de vista que impulsan la innovación y el éxito en todas las compañías. Para iniciar nuestra charla, lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos por estar aquí. Muchas gracias a nuestra comunidad, muchas gracias a nuestros clientes, a nuestros partners, a todo el mundo que se ha unido el día de hoy para nuestra charla. Si tienen preguntas, como Sabrina mencionó, por favor pónganlas en la sección de Q&A y ahí les podremos responder. Vamos a tratar de hacer esto un poquito interactivo. Yo no los puedo escuchar, así que por favor, cuando les voy a hacer algunas preguntas, conforme vamos haciendo las preguntas, contéstenos en el Q&A para ver cómo vamos en la presentación. Lo primero que les voy a platicar es acerca de su servidor, acerca de mí. Mi nombre es Carlos Villalpando. Yo trabajo en Salesforce y tengo varios años aquí con la compañía, pero vamos a pasar un par de minutos por mi camino, como llegué al momento de hoy en mi trayectoria profesional. Y a veces me gusta bromear que ha sido un camino fallido. No lo sé, me hago la pregunta, me la contesto de una forma un día, de una forma diferente el día siguiente, pero al final de cuentas yo lo considero como la jornada de un nerd. O de un nerd fallido, o de un nerd que quiere ser más técnico de lo que puede. Yo soy nacido en México, nací en la ciudad de Guadalajara. De las primeras cosas que inicié en mi carrera, entre comillas, profesional, era un criador de perros. Si ustedes alguna vez han visto una película que se llama Best in Show, que parece ser que es una película cómica, yo lo veo no como cómica, lo veo como una historia de los que estuvimos en ese aspecto, ¿no? Esos fueron mis inicios profesionales. De ahí empecé a tener una inclinación hacia la tecnología y lo primero que pensé es, yo quiero ser un desarrollador, yo quiero ser un developer. Y traté y fui muy mal developer. Era un developer muy mediocre. Podía escribir código, pero siempre había gente alrededor mío que escribía código de una forma mejor, ¿no? De ahí nos fuimos a dar educación, nos fuimos a enseñar chicos en preparatoria o como le dicen aquí en Estados Unidos al high school, que es en los últimos años de educación básica en el resto de los países. Hicimos eso por varios años, fue muy interesante, estuvimos enseñando tecnología, patrones, cosas que existen en cómo iniciar una carrera profesional en el área de tecnología. Por esas fechas nos cambiamos a los Estados Unidos a vivir por acá y mi primer trabajo en los Estados Unidos fue como administrador de redes en una institución educativa. Y fue un patrón similar como cuando quería ser desarrollador. Sí podía hacer mi trabajo, pero nunca fue el mejor. Y ya fue ahí cuando me empecé a dar cuenta que existían ciertos patrones en mi persona que me indicaban hacia dónde ir. De ahí nos cambiamos a ser gerente de soporte. Yo bromeo que si ustedes hicieron alguna cosa no adecuada en una vida pasada y esta es su segunda vida, una reencarnación, lo van a pagar siendo agentes de soporte o aún así peor siendo gerentes de soporte de servicio. Es un trabajo muy mal agradecido, muy difícil. Y pues por ahí pasamos unos años y el mismo patrón se repitió. Entendíamos la tecnología, lo podíamos hacer, pero nunca fuimos los mejores. Tuvimos que hacer un pivote y decidir hacia dónde vamos, cómo podemos aprovechar estos patrones que hemos visto, cómo podemos aprovechar otras cosas. Una de las cosas que aprendí después de darme en la pared con la cara varias veces, como les mencionaba, no poder ser buen desarrollador o no el mejor administrador de redes, es que tenía la capacidad de poder hablar con las gentes del lado de negocios o con el humano normal y poder traducir situaciones de negocios, usos de casos, necesidades, etcétera, etcétera, a los lados técnicos y de regreso agarrar las situaciones técnicas y podérselas explicar al usuario de negocios por qué se podía hacer una cosa de una forma o no de otra.
con ese conocimiento hicimos nuestra maestría y aterrizamos como vicepresidente de tecnología en una compañía aquí en Minnesota, que es donde radicamos. Y de ahí conocimos la plataforma de Salesforce y nos enamoramos de la plataforma. Nos unimos a Salesforce hace 6 años como director de arquitectos en el área de educación. Manejábamos un grupo de arquitectos para hacer transformaciones digitales. Y los últimos 2 años cambiamos a otro producto que se me hace muy, muy interesante, muy importante, que es el Net Zero Cloud. Es un producto en el área de sostenibilidad para hacer cálculos de emisiones de carbono de las compañías en el mundo y ver cómo estamos avanzando en ese sistema. Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿por qué me diste toda esta historia? La charla de hoy es un poquito de mostrarles que no hay un camino lineal en llegar a ser un arquitecto o llegar a ser un desarrollador o llegar a ser alguien en ciertas áreas de la tecnología. A veces tenemos ciertas ideas que cierto tipo de personas son las únicas que pueden llegar a esa situación. Y estos minutos que les he estado platicando acerca de su servidor es con la idea de enseñarles que ha sido un camino que ha tomado vueltas de un lado hacia el otro y hemos llegado al área donde estamos. Vamos entonces con las preguntas. Les mencioné al principio que íbamos a tratar de hacerlo interactivos y la primera pregunta que tengo para todos, y si me lo quieren poner como forma de respuesta en el Q&A, ¿qué piensan ustedes de por qué es importante la representación de todos los humanos en el trabajo, en las compañías, ¿no? Mi idea es que necesitamos a todo el mundo aquí. Necesitamos a todas las formas de representación de ideas, todas las formas de representación de culturas, todas las formas de representación de lugares de nacimiento, porque entre mejor tengamos una representación de los grupos marginados, es más fácil encontrar soluciones a desafíos, ¿no? Cuando tenemos un grupo muy, muy homogéneo, de repente tenemos puntos de vista que no son aparentes para nosotros, no los tomamos en cuenta y a veces podemos dejar una solución en la mesa porque simplemente nuestros paradigmas no nos permiten ver esa solución. Entonces, cuando tenemos representación en nuestros grupos, es importante, ¿no? Para poder tener estos pensamientos creativos y éxito general, ya sea dentro de nuestras instituciones o cuando trabajamos con nuestros clientes. Entonces, les vuelvo a mencionar, si nos pueden compartir por su lado cuál es su idea de por qué es importante tener representación, se los agradeceremos bastante, ¿no? El último punto que les comento aquí es, existe una encuesta de McKinsey donde es muy interesante, después les podremos compartir el link, pero las organizaciones que se encuentran en el cuartil superior de éxito han tenido un éxito un poco más del 15% de sus competidores cuando ellas tienen un género diverso entre sus rangos de empleados. Es un punto muy interesante que a mí se me ha hecho, que está respaldado con una encuesta científica, ¿no? ¿Algunas preguntas? Nada, en general. Si no, vamos siguiendo avanzando. Entonces, les comentaba al principio, yo inicié como criador de perros, tuve algunos otros trabajos, como les mencionaba, y en este momento soy arquitecto, y es lo que les quiero terminar de mencionar en mi historia. ¿Quién es un arquitecto? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Cómo podemos tener más arquitectos en los rangos? Y sobre todo, que tengan representación. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es vamos a redefinir lo que es un arquitecto para iniciar, vamos a iniciar viendo algunas definiciones. La primera definición se las voy a leer. A mí se me hace una definición fantástica, a pesar de que es una definición de un arquitecto de edificios. Pero se me hace muy, muy interesante cómo empalma con una posible definición de un arquitecto en el área de tecnología. Y la definición dice, no, creo que el arquitecto debe llevar una vida doble. Por un lado, el gusto de la exploración por estar al límite,
la falta de voluntad para aceptar cosas que por lo que parecen ser, un enfoque desobediente, transgresor, un poco insolente, y por el otro lado, un agradecimiento genuino, no formal hacia la historia y la naturaleza, los dos contextos en los que la arquitectura tiene sus raíces. Esto es de una definición de un arquitecto muy famoso, Renzo Piano, pero yo pienso que aplica bastante bien a la arquitectura en el lado de tecnología. Si queremos ser un arquitecto, tenemos que ver cosas y no aceptarlas porque así son o porque así han sido toda la vida. Tenemos, como dice ahí, ser un poquito insolentes y desobedientes y ver cómo podemos empujar la línea, pasarla un poquito y buscar nuevos objetivos y ser innovador y romper las metas existentes, ¿no? Por otro lado, Gartner nos define qué es un arquitecto, donde dice la arquitectura empresarial es una disciplina para liderar de manera proactiva y holística las respuestas empresariales a las fuerzas disruptivas mediante la identificación y el análisis de la ejecución de cambios de la visión y los resultados comerciales deseados. Ahí les voy a dejar la definición. Son similares. Si nos ponemos a analizarlas un poquito, hablan de las mismas ideas, ¿no? Donde alguien tiene que ver la vista general desde muy arriba y poder planear una ruta nueva para tener éxito en los objetivos que se han planeado enfrente de nosotros. Entonces, ahora sí viene la parte, les voy a pedir otra vez si nos pueden apoyar con su colaboración y sus respuestas. ¿Quién puede levantar su mano digital a las siguientes preguntas, no? ¿Cuántos de ustedes, tenemos 22 personas en la charla en este momento, cuántos de ustedes se consideran arquitectos en el área de tecnología? Vamos a esperar algunos segundos. Me gustaría ver cuántas personas se consideran arquitectos. Víctor dice que él es semi-arquitecto. ¿Quién más? ¿Solo Víctor? Bueno. Ricardo se apunta. ¿Aplica si soy arquitecto de edificios? Dice Diana. Sí, ¿por qué no? Todos somos arquitectos, ¿no? Julio, Gabriel. Muy bien. A los que a lo mejor no se consideran arquitectos o tienen la duda de levantar la mano o decir, yo sí, tal vez, no sé, les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuántos de ustedes han hecho observaciones que se pueden aplicar a los diferentes elementos del negocio, la información y la tecnología para resolver un problema específico? Su jefe, su área, la compañía tiene un problema y ustedes se ponen a ver los diferentes elementos del negocio, de la información y de la tecnología para tratar de resolver ese problema. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Estoy casi seguro que la gente que no levantó su mano digital lo han hecho más de una vez. ¿Cuántos de ustedes, la siguiente pregunta, proponen una combinación de componentes básicos para hacer una solución que es mejor que la anterior? Lo mismo, casi estoy seguro que muchos de ustedes de los 22 que están en este momento en línea han estado en una situación donde dicen, voy a armar esta solución con este paquete que conozco de este otro lado, esta solución que yo conocía de un trabajo pasado y las vamos a pegar de esta forma y con eso vamos a resolver nuestro problema. Siguiente, ¿cuántos de ustedes han jugado un papel clave cuando se trata de identificar las necesidades comerciales en contexto con factores externos? No solo los problemas que tenemos internos en cómo resolver esas necesidades comerciales, pero cuáles son los factores externos. Llámese economía, llámese gente que podemos contratar para resolver este problema, compradores, vendedores, etcétera, etcétera. Me imagino que muchos de ustedes sí lo han hecho, ¿no? Carlos dice yo soy. ¿Cuántos de ustedes han sido encargados o han estado encargados de analizar las tendencias actuales en tecnología? Su jefe les dice, oye, ve e investígate qué es lo nuevo. Es muy posible que ustedes están en estas charlas el día de hoy porque a lo mejor los mandaron a ver, ya sea ustedes mismos o alguien en su organización los mandó a ver cuáles son las tendencias actuales, qué van a platicar en estas charlas, ¿no?
¿Cuántos de ustedes han realizado procesos de implementación en una técnica particular? ¿Cuántos de ustedes han definido la estructura de un sistema específico? Si ustedes levantaron la mano más de alguna vez, ustedes son arquitectos. Y lo interesante es que muchos de nosotros luego a veces hacemos todas esas actividades todos los días y hay ciertas situaciones sociales que nos prohíben o no nos permiten llamarnos arquitectos, y son de las cosas que queremos cambiar en este tipo de charlas con ustedes, donde lo están haciendo todo el día. Entonces llámense y considérense arquitectos, por favor. Ahora vamos a aterrizarlo un poquito en el lado de Salesforce. ¿Cuáles habilidades necesita tener un arquitecto de Salesforce? Lo dividimos en cuatro columnas, en 4 áreas bastante grandes. Las primeras habilidades blandas, no sé si así aterrice en el resto de los países de habla hispana, pero si ustedes las ven, van a tener idea de qué estoy hablando. Gente que son líderes naturales, donde entran a una habitación, a un cuarto, a un área, y hay un grupo de personas y relativamente rápido ustedes empiezan a darse cuenta que están liderando ya sea la conversación, aunque sea una charla el fin de semana con los amigos o a lo mejor en una conferencia nueva, etcétera, etcétera. Estos líderes naturales es una habilidad muy necesaria para los arquitectos, ¿no? Son gente que piensa en panoramas generales, no se ponen o enfocan en algo muy específico, tienen la capacidad de tomar un paso atrás y poder ver todo el panorama general. Tienen capacidad de comunicar a diferentes niveles. Como les mencionaba antes, cuando yo me di cuenta que podía hablar con la gente técnica o con la gente de negocios, fue un punto muy importante para mí poder hacer provecho de esa habilidad. Tener pensamiento analítico, tener flexibilidad. Luego a veces cuando no somos flexibles, las cosas se ponen muy difíciles. Y algo que a mí se me hace muy importante, la capacidad de sentirse cómodo sintiéndose incómodo. Eso es algo que a mí se me hace muy interesante para ser un arquitecto, ¿no? De si yo me estoy sintiendo cómodo todos los días, yo no creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Tenemos que sentirnos incómodos en alguna situación, tal vez el problema de negocios que estamos resolviendo, tal vez las personas con las que estamos trabajando, la tecnología que estamos implementando, algo nos tiene que incomodar. Si algo nos está incomodando, yo creo que estamos haciendo nuestro trabajo. Joaquín nos hace una pregunta, dice: a veces me parece que no es tan clara la diferencia entre arquitecto y consultor funcional e incluso product owner. Fíjate que si yo lo pudiera definir, Joaquín, a lo mejor podría escribir un libro y jubilarme inmediatamente con las ganancias de mi libro, ¿no? Yo creo que es una línea, como les mostraba en mi pantalla original de mi experiencia profesional, donde no es una línea directa, donde no hay una receta donde dices vas de A a B a C. A veces puedes ir de A B a D, de regreso a C, brincando hasta H, pero sí es una progresión. Y los mejores arquitectos que yo he conocido iniciaron como consultores funcionales. Eso sí ha sido un denominador común en todos ellos. Todos ellos iniciaron como consultores funcionales, y conforme estamos revisando estas habilidades o las preguntas que les hice en la pantalla anterior, es ahí donde ya la gente empieza a hacer la diferencia entre un consultor y un arquitecto. La gente que puede hacer estas situaciones es donde se puede hacer la diferencia. No todo el mundo lo puede, pero de hecho a veces pasa. Es lo que yo lo que les quiero enfocar. Hay gente que se considera toda su vida como consultor funcional y a final de cuentas están haciendo 3/4 partes del trabajo arquitectónico en un sistema tecnológico. Existen otras áreas donde hay que conocer el dominio. Yo, como les comentaba, estoy trabajando en sostenibilidad ahorita. Ha sido muy difícil entender el dominio. Antes de eso trabajé en educación, lo entendía muy bien.
Y es donde yo vi que es muy importante. Tienes que conocer el dominio donde estás trabajando para poder ser efectivo. Ahora, lo más interesante es que los dominios anteriores a veces tienen más relevancia que los dominios actuales. Yo, en mi situación correspondiente a ser arquitecto en el área de sostenibilidad, tengo que echar mano a cosas que aprendí no hace 2 años, pero hace incluso hasta 10 años, ¿no? Julio dice, pienso que es un arquitecto más generalista que especialista. Claro, es lo mismo que les decía, ¿no? Hay que poder ver las cosas a un nivel tan general, pero poder comprenderlas incluso al lado de darle dirección a un especialista. A lo mejor no necesitas saber cómo escribir el código, cómo crear un flow, cómo hacer una conexión a un API, a un sistema que no conoces, pero tienes que conocer el patrón y cómo sus patrones funcionan y explicarle al especialista cómo ejecutar la idea generalista. Y eso es un poquito donde nos lleva a la tercera columna, ¿no? Donde hablamos de los arquitectos que son muy buenos, son conectores y multiplicadores. Ellos siempre están buscando cómo presentar a Julio, a Joaquín. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un proyecto con Julio y yo conozco a Joaquín de años pasados. Se lo voy a presentar porque hay cosas que Joaquín sabe que le van a servir a Julio, ¿no? Y cada vez que conectamos ya sea sistemas o personas, multiplicamos la capacidad de tener éxito en lo que estamos haciendo. Y sobre todo esto nos genera un impacto a otras personas. Tenemos que ayudar a elevar al resto de nosotros y ayudarnos a subir al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que, a veces mi abuela en paz descansa decía que teníamos que ser como la marea en el mar con los barcos, ¿no? Entre cuando sube, todos los barcos suben al mismo tiempo, entonces tenemos que tratar de ser de esa misma forma. Y a final de cuentas, la última columna que tenemos aquí son las habilidades ya más duras, a lo mejor como nos decía Julio, que son un poquito de especialistas. A final de cuentas, tenemos que conocer un poco de la tecnología con la que estamos trabajando. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues por medio de certificaciones, por medio de experiencia práctica. En el caso de Salesforce, Trailhead es genial. Yo he aprendido bastante por medio de Trailhead en áreas que yo no conocía. Pueden hacer trabajo de pro bono. Yo tengo, por ejemplo, 2 instituciones sin fin de lucro que he adoptado, una de ellas en México y una de ellas en Estados Unidos, donde por todas las intenciones yo soy su administrador de sistemas y me mantiene actualizado en cosas de la tecnología de Salesforce, ¿no? Existe un marco en específico en Salesforce que si no lo conocen, se les recomiendo que lo busquen. Se llama Well Architected y es un marco donde nos da instrucciones generales, patrones y antipatrones de cómo se pueden hacer buenas implementaciones de Salesforce. Y no solo al nivel de la implementación pequeña, pero al nivel arquitectónico. Cómo voy a conectar varios sistemas entre ellos, cómo voy a hacer procesos de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a final de cuentas, estar al tanto de las otras tecnologías que existen. Bueno, entonces creo que un poquito ya nos habían hecho la pregunta, creo que fue Joaquín, ¿cómo me convierto en arquitecto? Les hice preguntas y cuando primero preguntamos qué arquitectos, no muchos dijeron, pero a lo mejor cuando fuimos al resto de las preguntas, dijeron, pues sí, yo hago eso tal vez no, pero la mayoría de las cosas que tienes en la pantalla, Carlos, sí, yo las hago. ¿Cómo me convierto en arquitecto o cómo puedo ser un mejor arquitecto de lo que soy yo ahora? Y uno de mis dichos favoritos en español suena un poco chistoso, me suena mejor a veces luego en inglés, de que si grazna es un pato. Entonces, en inglés, ¿no? If it quacks, it's a duck. Yo aplico eso a la arquitectura. Si estás haciendo situaciones, si estás haciendo cosas de negocios o actividades o te comportas como un arquitecto, eres un arquitecto. Y esto va un poco a la pregunta que la diferencia entre el consultor funcional y el arquitecto, ¿no?
definamos más cerca qué es un arquitecto. Vimos algunas definiciones, no sé si son las adecuadas, pero en general siempre hay que tratar de definir qué es un arquitecto. No esperen a tener todas las casillas marcadas. No quiere decir que si son 20 cosas para ser un arquitecto, las tienen que tener todas. A lo mejor con 10 tú ya te puedes llamar arquitecto. Vean cosas más allá de las situaciones técnicas, cómo los humanos interactúan, etcétera, etcétera. No todo es tecnología. El siguiente punto es muy importante para mí. Siempre hay que estar aprendiendo. Entre más viejo me vuelvo, más sé que no sé nada. Entonces, siempre hay que tratar de estar aprendiendo algo nuevo. No dejen de ser curiosos. La curiosidad va muy amarrada a la anterior. Y sobre todo, como les mencioné ya una vez, conozcan su dominio, pero no sé si conocen las colchas de pedacera, donde ustedes pueden hacer una colcha muy grande, muy bonita, con pedacitos de tela. Esa es una meta mía. Cada uno de esos pedacitos de tela son experiencias pasadas, ya sea personales o en negocios, y las voy uniendo unas con otras, y mi colcha va creciendo y va siendo más preciosa y más importante conforme mi vida va pasando. ChatGPT, perfecto. En la siguiente charla en algún momento vamos a platicar de eso. Muy importante, pónganle atención. Nos quedan 2-3 minutos. Es lo que yo tengo de presentaciones. Preguntas, algo más de lo que quieran platicar. Joaquín nos dice, lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono a los que saben. Perfecto, me fascina, me la voy a prestar o a robar, Joaquín. Me gusta mucho de esas, ¿no? Como extra de eso, en algún momento yo era consultor y estaba con un cliente y mi computadora estaba en la pantalla grande y el presidente de la compañía estaba ahí a un lado mío. Me hace una pregunta, no supe responderle, lo metí en Google y se enojó el señor. Me dice, oye, pero no te pago cierta cantidad de dinero por hora para hacer Google. Y lo que yo le respondí es que yo sé lo que estoy buscando y lo puedo buscar más rápido que tú, que se me hace muy similar al comentario de Joaquín de no saberlo todo, pero tener el teléfono de los que saben, ¿no? Eso es muy, muy importante. Llegamos al final. No sé, Sabrina, si ya no tenemos preguntas, nos podemos quedar aquí en un par de minutos, pero si no, es todo lo que tenemos para presentarles. Eleven a los demás, considérense arquitectos y apoyemos unos a los otros. Entre más nos apoyemos, más exitosos vamos a ser. Yes, muchas gracias, Carlos. You are right on time. It's 3:44, so if there are no additional questions, we can head to the next session. But yeah, Great. Once again, thank you very much for the great presentation. Thank you so much. Have a good day, everyone. Tengan un feliz día. Nos vemos en la siguiente charla. Gracias.